Argentina Mejor, organizada por Conciencia Interior y cuyo tema central será nutrición, educación y producción, ¿una utopía posible? De allí la presencia en este recinto cedido gentilmente por la Universidad Nacional del Sur como auspiciante de este encuentro de la ingeniera agrónoma María Beatriz Pilu Giraudo, presidenta de la Asociación Argentina en Siembra Directa, de Productores en Siembra Directa, APRESID, el economista, sociólogo y ex ministro de Educación, Juan José Liach, y el doctor Abel Albino, acaso un luchador emblemático contra la desnutrición infantil. Es preciso indicar que para que esta jornada fuera posible, se cuenta con los auspicios, como decíamos, de esta alta casa de estudios, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, de la Universidad Provincial del Sudoeste y Universidad Salesiana Unisal. También se realiza con el patrocinio de Casa Bernabé, Casa Lucayoli, Larti Irigoyen, Marún Corredores de Cereales y Oleaginosos, Bayer, Bahía Blanca Automotores, OSDE, Asociación de Hoteles, Restaurant, Bares, Confiterías y Afines de Bahía Blanca y Región del Sudoeste, Raúl Pérez Agronomía, Banco de la Pampa, Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas Regional Sureña, Asociación de Industrias Químicas y Compañía Molinera del Sur. Seguidamente les presentaré a uno de los integrantes del grupo organizador que oficiará de coordinador y nos va a interiorizar acerca de conciencia interior, cómo se llegó a esta idea y de esta jornada abierta y, lógicamente, la metodología que vamos a emplear durante esta tarde. Por favor, licenciado Cincuregui. Bueno, muchas gracias, José. Básicamente es prueba de la generosidad de Conciencia Interior que un recién llegado a la organización, como soy yo, esté encargado de presentarla, pero para los que no saben, Conciencia Interior es una ONG basada localmente, es una ONG, organización no gubernamental, interdisciplinaria, que tiene como objetivo la formulación de propuestas tendientes al desarrollo sustentable del sector agropecuario y de la sociedad argentina. Quiere decir que no solamente es una organización del sector agrícola, sino que pensamos en términos de la sustentabilidad a largo plazo de la sociedad en su conjunto, promocionando la cultura del trabajo y la responsabilidad social. En este contexto, esa fue la tarea inicial que tuvimos varios invitados a colaborar. Lo primero que hicimos fue formar un grupo con el objetivo de identificar y promocionar lo que entendemos que son las necesidades básicas a resolver en el largo plazo en el desarrollo de nuestro país, para lograr superar estos ciclos de avance y retroceso tan propios de nuestra problemática. Es decir, planteamos una alternativa más importante, es decir, como argentinos queremos un futuro diferente, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Aún desde el contexto local entendimos que para ello es prioritario propulsar el desarrollo de nuestros recursos como base de nuestro futuro. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que lo importante no son los recursos que puedan llegar de afuera del sistema, de afuera de la sociedad. Lo importante son fundamentalmente nuestros propios recursos y el desarrollo basado en esos recursos. Nada más valioso que las personas. Las personas son la base con la cual tenemos que pensar por las políticas de desarrollo en el largo plazo. Desarrollar entonces nuestro propio capital humano es la obligación. Como sociedad, tanto para las generaciones presentes, para nosotros, como para las futuras generaciones. Esto es la idea básicamente de la sustentabilidad. Tenemos que pensar no solamente en los términos de optimizar, maximizar, generalizar
hacer crecer la riqueza presente y disfrutarla, sino que tenemos que también pensar con un espíritu generoso en las generaciones futuras. La equidad intergeneracional, la equidad hacia el futuro. ¿Es esto una utopía? Es muy difícil, imposible de implementar. Mucha gente puede llegar a decirlo, más los que están en mi faja de edad, por ejemplo. Muchas veces hemos visto la frustración de un proyecto que se agotó o el surgimiento de nuevos inconvenientes. Entonces, a veces cuando nosotros hablamos de tener un país más justo, más equitativo, con mejores condiciones de equidad, con un manejo más responsable de los recursos, a veces tenemos un dejo de amargura. Yo creo que la evidencia de este grupo es que se puede trabajar y se puede trabajar para hacer un futuro mejor. Las utopías son posibles en la medida que hagamos propias las acciones, son los objetivos básicos, fundamentales, vamos a poder implementarlos. Esta es la ambiciosa misión para esta jornada, justamente. Identificar qué es necesario hacer y tomarlo como un desafío personal y colectivo hacia el futuro. Una vez definida esta meta, el grupo se orientó a identificar los parámetros de ese desafío y seleccionamos un conjunto de personas que pudieran aportar capacidad y experiencia para proponer acciones concretas. Debemos agradecer a los 3 expositores porque su disposición y compromiso hizo que aceptaran inmediatamente este desafío haciendo lo propio. Es decir, prácticamente en una primera comunicación telefónica, en todos los casos tuvimos compromisos por parte de ellos, y eso en un mundo en el cual tenemos que movernos a veces con muchas restricciones, significa que tomaron como propios estos objetivos. La jornada se desarrollará financiada por patrocinadores locales que se sumaron con optimismo, con entusiasmo a este proyecto y nos permitieron hacer esta jornada sin ningún tipo de condicionamiento. Vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. En la primera parte tendremos las exposiciones de la ingeniera agrónoma Pilu Giraudo, encarando el tema básico para nuestro futuro, la sustentabilidad del principal recurso natural del país, que es la tierra agrícola, su explotación racional en un contexto de desarrollo para el futuro. A continuación, el profesor Juan Liach desarrollará la cuestión educativa, el diagnóstico de dónde salimos, por qué llegamos a esta situación y, consecuentemente, las políticas necesarias para crear capital humano para encarar el futuro. Haremos un pequeño intervalo para tomar un café y a continuación disertará el doctor Abel Albino. Abel Albino nos va a hablar sobre los requerimientos del desarrollo físico e intelectual de la infancia, niñez, adolescencia, así como de las acciones necesarias y posibles para desarrollar las personas y la sociedad. Debido a la gran cantidad de personas que están en este momento, que nos honran con su presencia, vamos a tener un sistema durante toda la reunión. La gente puede realizar preguntas por escrito que después vamos a sintetizar. Al final de las 3 exposiciones, entonces vamos a hacer una mesa redonda donde vamos a presentarles las preguntas a los 3 participantes y finalizará con una breve síntesis por parte de cada uno de los expositores con respecto a cuál les parece que son las posiciones y los temas más importantes. Ahora, para abrir la reunión, vamos a tener la disertación de la ingeniera agrónoma María Beatriz Giraudo. Nos centraremos en el ámbito donde se une el círculo virtuoso de esta ecuación para pensar una república, la producción. María Beatriz Giraudo es ingeniera agrónomo por la Universidad Nacional de Rosario, posee un posgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2008 es fundadora, secretaria y miembro del directorio de la Asociación Maná de Venado Tuerto, ONG con articulación público-privada. Participa de la Alianza Mundial por el Suelo
de la FAO y es miembro del directorio y tesorera de la Confederación Americana de Asociaciones para la Agricultura Sustentables. Y actualmente es presidente de APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que tiene como misión que el desarrollo sustentable de la producción agropecuaria parte de un pacto con la naturaleza, porque dando más vida al suelo, damos más vida al mundo. Ingeniera María Beatriz Giraudo, con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Muy agradecida por la invitación de estar aquí con todos ustedes. Somos admiradores y apoyamos al Grupo de Conciencia Interior y tenemos el privilegio también de tener a uno de los grupos regionales de nuestra institución, que son los distintos grupos de socios, que son la referencia de APRESID en las distintas zonas de influencia, en este caso la regional Mar del Plata, Bahía Blanca. Así que, bueno, un honor, un privilegio esta invitación y sobre todo compartirla con Juan Liach y con Abel Albino, verdaderamente un honor. Así que muchísimas gracias. Nosotros, bueno, como decían, somos la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Somos productores y técnicos distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. También tenemos grupos en el sur de Brasil. Y bueno, nuestra máxima preocupación, también como lo comentaron en la presentación, es preservar el recurso suelo, y en esa pequeña foto mostramos cómo en una de las primeras reuniones a campo de cuando se creó la institución hace más de 25 años atrás, el foco era no solo recuperar a los suelos, sino mantenerlos y, por qué no, soñar con mejorarlos. Esta era la situación en los años 80, parece que muchas veces a lo largo de todos estos años nos olvidamos de que los estragos que hacía la erosión eólica, la erosión del viento y la erosión de la lluvia en nuestros suelos, y este es básicamente el proceso. Podemos ver a la izquierda cómo miles y miles de años de una agricultura bajo labranzas dejaron esos suelos pulverizados como talco, y apenas cae la gota de lluvia, que cae con mucha fuerza, esos suelos se impermeabilizan, bueno, no me sale, es como que es un pavimento, o sea, el agua no entra más en el suelo y empieza a escurrir, y con ese escurrimiento no solo se lleva el agua, sino que se llevan también las partículas de suelo. Y en la derecha lo que podemos ver es lo que generó esto que empezó con los productores de siembra directa, que es la adopción de la siembra directa, que implica no remover más el suelo, pasa a la sembradora haciendo una línea y otra línea donde se aportan los nutrientes que necesitan los cultivos al lado o por debajo, pero es toda la remoción que sufre el suelo. Entonces ese suelo está permanentemente cubierto o con cultivos o con residuos de los cultivos que ya fueron cosechados, amortigua la caída del agua de lluvia, va penetrando lentamente en el suelo, se va almacenando y está disponible para cuando los cultivos la necesitan. Este fue el recorrido de miles de años, buenísimo, muchas gracias, muchos años de agriculturas bajo labranzas, donde hicieron que los suelos naturales fueran perdiendo todas sus propiedades y fueran perdiendo básicamente no solo fertilidad, sino promoviendo la emisión de gases de efecto invernadero al ambiente, que es uno de los grandes provocadores del calentamiento global del planeta. Y definitivamente nace APRESID, la Asociación de Productores, convencidos de tomar la ruta opuesta, de tomar estos suelos totalmente deteriorados y empezar a hacer un trabajo de la mano de la siembra directa de recuperación para ir asemejándolos cada vez más a como la naturaleza nos los entregó. Un proceso de recuperación de fertilidad, de poros en el suelo, para que no solo circule y almacene el agua, sino también el aire, y eso genera
la promoción de mucha microvida del suelo, que es responsable del reciclaje de nutrientes y de ir mejorando la fertilidad de esos suelos de manera permanente. Y básicamente esta era la situación en la que vivíamos en los años 80, y rápidamente, con la adopción de la agricultura basada en la siembra directa, con suelos cubiertos, este proceso de deterioro se frenó drásticamente, y hoy podemos decir con muchísimo orgullo que más del 90% de la erosión de estos suelos en el país está frenada gracias a la adopción de la siembra directa. Pero yo les cuento todo esto y seguramente que ustedes vinieron a una jornada de producción, pero también de nutrición y de educación, pensando en otra Argentina, y piensan, bueno, ¿por qué la producción y por qué este planteo, y por qué este planteo de por qué nacimos y cuál era nuestra preocupación? Y ni más ni menos porque somos productores de alimentos. Somos productores de alimentos y de energías renovables. Y en Argentina no solo producimos alimentos para todo nuestro país, para los más de 40 millones de habitantes que viven en Argentina, sino que producimos para más de 10 Argentinas más. Más de 400 millones de personas en el mundo dependen de la producción de los suelos argentinos, de la comunidad agroalimentaria y agroindustrial argentina. Entonces la responsabilidad es enorme. No podemos darnos el lujo de que nuestros suelos se deterioren, y mucho menos de no estar produciendo la cantidad y la calidad suficiente. Y por eso es la misión de nuestra institución y la preocupación que mantenemos a diario, porque no trabajamos con recetas. La siembra directa fue el primer paso y condición sine qua non para pensar en producción cuidando los recursos, pero es una evolución permanente en la que estamos trabajando codo a codo el ámbito científico y los productores los 365 días del año. Y aprendimos en todos estos años que no solo lo manteníamos cubierto y lo protegíamos, sino que también, así como las personas podemos destruir a los suelos, podemos hacer el proceso inverso y los podemos construir. Y hay un montón de variables y de tecnologías que se manejan en el campo para generar estos procesos que van haciendo que este material, que, disculpen, pero trato de que quizás acá hay muchos que conocen el ámbito agropecuario, pero también para los que lo conocen o para los que no conocen, nos viene bien un poco rememorar toda la importancia de lo que significa la producción agropecuaria en el país. Y nosotros, estos son los residuos de la cosecha, en este caso de trigo, tenemos también algún resto de maíz y también tenemos soja en otros lugares. Como vemos, son cultivos diferentes, sembrados en diferentes años, pero que van cubriendo ese suelo. Por un lado lo protegen y por otro lado van alimentando a la enorme microvida, microbiología que vive en el suelo, que se va alimentando de este material, va generando materia orgánica para ir mejorando la fertilidad de estos suelos y va reciclando nutrientes para tenerlos disponibles para los cultivos que lo necesiten, y mejora todo lo que es la porosidad del suelo para que estos suelos sigan almacenando cada vez mejor el agua, guardándola para cederla, y también para que haya la suficiente aireación para que esta microvida siga permaneciendo y sobre todo creciendo. Estas son distintas etapas donde podemos ver cómo desde el material más grueso se va reciclando con esta actividad de la microbiología del suelo y se va convirtiendo en pequeñas partículas que van mejorando esa calidad y esa productividad del suelo. Y también este sistema lo que hace es usar muchísimo menos laboreo, muchísima menos combustible de origen fósil, y entonces es otra herramienta ideal para bajar las emisiones de gases que promueven el calentamiento global del planeta. El paquete de tecnologías basado en la siembra directa disminuye en más del 60% las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sin lugar a dudas, quizás una de las mejores herramientas, la agricultura bajo siembra directa para mitigar el cambio climático. Y otro gran tema es el agua.
seguramente todos ustedes ya hoy manejan que menos del 3% del agua del planeta es dulce. Y de ese 3%, el 70% lo necesitamos en la agricultura, en la producción de alimentos y en la producción de energías renovables. Entonces, la responsabilidad en ese uso eficiente es máxima. Otra vez, otra gran responsabilidad de parte de los productores para el uso de los recursos. Y la siembra directa es un aliado genial, ideal, para poder disminuir drásticamente lo que es la evaporación directa del agua desde el suelo hacia la atmósfera, pero también, como decíamos antes, mejora muchísimo la capacidad de que infiltre en el suelo y que la podamos guardar para que la usen los cultivos. Porque como vemos, es muchísima la cantidad de agua que se necesita para producir 1 kilo de cualquiera de estos alimentos. No nos podemos dar el lujo de poder usarla sin responsabilidad. En este sentido, una forma práctica de mostrar a campo cómo nos ayuda también esta tecnología para poder ser más eficientes en este uso. Podemos ver en este sector, con un suelo descubierto, laboreado, cómo perdemos agua, y no solo perdemos agua, sino que perdemos suelo también, y cómo en un suelo cubierto esa agua se infiltra permanentemente en el suelo y no la estamos perdiendo, sino que la estamos guardando. No sé por qué no aparece. Ahí está. Y pueden ver cómo en el suelo cubierto, lo que decíamos antes, se detiene definitivamente el escurrimiento de partículas del suelo también con el agua. Y es fundamental usar diferentes cultivos en diferentes momentos del año y a través de los distintos años. O sea, cada alternancia o rotación de cultivos se ajusta a cada ambiente y a cada zona en particular, y es muy importante porque cada una de ellas nos extrae y nos aporta diferentes nutrientes en el suelo, a través de sus raíces nos explora de manera diferente el suelo también, que la necesitamos para mantener ese suelo permanentemente productivo y cada vez más parecido a como la naturaleza nos los entregó. Y también son aliados estratégicos la rotación de cultivos para poder alternar problemas de malezas, plagas y enfermedades. Acá podemos ver los distintos sistemas radiculares y también las distintas coberturas de suelo que nos dan los distintos tipos de cultivos, que también, además de ser diferentes cubriendo el suelo, nos permiten velocidad diferente de descomposición. Nosotros necesitamos residuos de cultivos que se descompongan rápidamente para nutrientes de rápida disponibilidad, y otros que permanezcan más en el tiempo para mantener a nuestros suelos cubiertos. La rotación es también muy importante en este sentido. Y otro aspecto clave es cómo devolvemos los nutrientes al suelo que extraen nuestros cultivos. Y esto es fundamental porque tiene que ser estratégico, no tiene que ser ni más ni menos de lo que nuestros cultivos necesitan, porque si estamos extrayendo de menos, estamos reponiendo de menos, estamos disminuyendo la capacidad productiva, y si lo estamos haciendo de más, corremos serios riesgos de contaminación, aparte de cualquier resultado económico negativo. Y hoy, después de tantos años, de 25 años cumplió el año pasado APRESID, pero en realidad hace más de 30 años que la siembra directa está instalada en el país, y es un orgullo, un verdadero orgullo nacional, porque solo el 8% de la superficie cultivada del planeta se hace en siembra directa, y en Argentina más del 90% de la superficie cultivada está bajo siembra directa. Esta herramienta que nos permite, insisto, en recuperar a los suelos y asemejarlos cada vez más parecidos a como la naturaleza nos los entregó, y es lo que nos permite dar garantía de que podemos producir en cantidad y calidad como la población no solo argentina, sino del mundo, espera de nosotros.
Por supuesto que no es la siembra directa sola, como les venía contando, es el paquete que arranca con la siembra directa, con la no remoción, con la cobertura del suelo, pero que necesita de la rotación de cultivos, de la fertilización estratégica, del manejo integrado de las distintas adversidades que tenemos en el campo y fundamentalmente del uso responsable de los fitosanitarios. Nosotros no solo tenemos que conocer toda la fisiología y la evolución de los cultivos y los momentos, cada uno de los momentos de los cultivos, de la misma manera de las adversidades que tenemos, sean plagas, malezas y enfermedades, y de la especificidad de cada uno de los fitosanitarios que usamos, porque es fundamental elegir el momento, si hay que hacer una aplicación o no, cuando la tenemos que hacer, elegir el fitosanitario adecuado que actúe de la manera específica para controlar el problema que tenemos y preserve toda la población benéfica que nos ayuda en este control biológico de todo nuestro planteo, y tenemos que ser tremendamente responsables en cómo se aplica, en el momento del día que se aplica y en el cuidado del operario. Son condiciones fundamentales para que realmente toda esta propuesta mantenida a lo largo del tiempo nos dé garantía de producción sustentable. Y nosotros cuando hablamos de sustentabilidad no solo hacemos foco en que necesitamos un resultado productivo y por supuesto económico para que nuestras empresas sigan siendo viables y podamos seguir en este camino de mejora continua, sino que también tenemos el fuerte compromiso con el aspecto ambiental de no solo contribuir a preservarlo, sino en la medida de lo posible y al alcance de la mano del hombre poder mejorarlo, como estuvimos viendo en estas slides, y fundamentalmente que toda nuestra propuesta tiene que promover el desarrollo local en las comunidades en las que vivimos. O sea, definitivamente la actividad agroindustrial, la comunidad agroalimentaria, es clave en el desarrollo integral de todo el país. Hay distintas economías regionales, por supuesto, pero tenemos la gran posibilidad de fomentar este desarrollo, generar estas enormes redes de servicio en los distintos lugares del país, y toda esta avanzada tecnológica genera en forma permanente muchísimos nuevos emprendimientos y muchísimas nuevas alternativas para el desarrollo local en las comunidades en las que vivimos. Pero no todo es las buenas prácticas, que las podemos resumir acá, como las estuvimos viendo, sino también el tema de trabajar en permanente alianza con los avances de la ciencia. Y en este sentido, para nosotros, la biotecnología, si bien hay otras ciencias muy innovadoras, como la nanotecnología y otras que vienen tomando lugar también, pero la biotecnología, a la que muchísimas veces le tenemos mucho miedo por desconocimiento o mucho preconcepto, es una aliada fundamental en lo que se refiere a producción sustentable. Porque la biotecnología es la que nos da la posibilidad de, en los mismos productos que nosotros cultivamos a campo, brindar soluciones a la salud humana, poder incluir la posibilidad de que estos cultivos utilicen menos agua con lo escaso que es el recurso, o que toleren ambientes donde tienen salinidad, o que se generen soluciones para la producción de biomasa, para lo que va a derivar en la producción de energías renovables, lo mismo para la degradación de bioplásticos. Entonces, por supuesto, como todas las herramientas tecnológicas, usadas irresponsablemente causan perjuicio, pero en la medida que las usamos con conocimiento y de manera estratégica, son aliados cruciales para esta gran demanda que nos plantea el mundo entero, que la podemos resumir acá. El mundo en constante crecimiento, como todos lo escuchamos en todos lados, que no solo es aumento de población, sino aumento de poder adquisitivo de distintos sectores de la población y de distintos lugares del mundo, exige sin lugar a dudas que nosotros produzcamos cada vez más alimentos, fibras y energías para satisfacerlos, pero nos exigen que lo hagamos cuidando la salud humana y cuidando el medio ambiente, y que tengamos cada vez menos dependencia de los combustibles fósiles, porque son los que generan
esta afectación en el calentamiento global y que promovamos el uso de energías renovables y que toda nuestra propuesta tenga en cuenta las adversidades y los distintos cambios que se producen como consecuencia del cambio climático en el mundo. Y quizás si venimos siguiendo todo lo que contamos, decimos, bueno, estamos perfectos en APRESID. En Argentina estamos, pero súper alineados con lo que es la demanda del mundo, porque como les conté, venimos trabajando y muy ajustadamente para dar esta respuesta. Incluso más, esto es, no los voy a aburrir con estos números, pero solo para mostrarles que lamentablemente en el planteo de agricultura actual en la mayor parte del país, donde el cultivo de soja tiene un lugar que ocupa más del 70%, la producción es promedio de 4.000 kilos por hectárea por año. Y cuando lo medimos en un planteo que aplica toda la propuesta de buenas prácticas, el paquete que les fui describiendo paso a paso con anterioridad, la producción a la que se llega por hectárea año en la misma zona, en el mismo ambiente, más que lo duplica porque llega a 10.000 toneladas a 10.000 kilos por hectárea año o a 10 toneladas por hectárea año, y esto lo tenemos medido en distintos lugares del país. ¿Y por qué lo medimos? Porque es la mejor manera que tenemos para mostrar todo el potencial que tenemos y que necesitamos, no solo el desarrollo tecnológico, la capacidad instalada en el campo, la idoneidad, la apertura mental y la capacidad innovadora para adoptar todas estas tecnologías, sino que también necesitamos políticas públicas que nos acompañen para poder desarrollar todo este potencial y sí asumir desde la producción con muchísimo compromiso y responsabilidad esta demanda, insistimos, no solo del país, sino del mundo entero. Y esto se los cuento para que tomemos todos juntos dimensión del problema y de cuáles son las soluciones que podemos tener. Nosotros en el año 2001-2002, fíjense que la soja no llegaba al 50% de ocupación de la superficie del área cultivada, que compartía, por supuesto que hay muchos más cultivos y muchas más economías, pero esto es un poco para focalizar en las principales producciones que nos posicionan a Argentina con la responsabilidad como proveedora de alimentos a nivel mundial. Vamos viendo cómo 10 años después ya la soja ocupaba más del 60% y cómo en la campaña 2013-2014 ya prácticamente se ubica en un 70% y en estos días va a salir el próximo círculo de la campaña 2014-2015 y lamentablemente vamos a superar el 70%. Bueno, ahí está 2013-2014, donde ya estamos pisando los 70. Y esto, si nos comparamos con los principales competidores que producen los mismos granos que nosotros para abastecer esta demanda mundial, vemos lo mal posicionados que estamos, porque en Argentina cada 5 hectáreas de soja se siembra una de maíz, cuando en Brasil menos de 2 hectáreas de soja se siembra una de maíz, y en Estados Unidos se siembra más maíz que soja. No estamos en contra de la soja bajo ningún punto de vista. La soja es un producto fundamental para el desarrollo de todo el país, pero necesitamos que sea variado para dar estabilidad y sobre todo sustentabilidad a toda la propuesta. De la misma manera, cuando analizamos, este es un análisis que lleva a cabo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con distintas organizaciones en las que estamos nosotros colaborando, y vemos cómo lamentablemente campaña tras campaña se disminuye acá el uso de la siembra directa, que pasa en la campaña de 2010-2011 de una adopción del 94% de la superficie cultivada en el país a un 92%. Si bien hubo un incremento de superficie cultivada, para nosotros no deja de ser una alerta, porque no tenemos que perder ni una hectárea sembrada en siembra directa, porque es la primera herramienta que nos coloca en la condición fundamental de poder mantener a nuestros suelos productivos.
Y lo mismo pasa con el nivel de tecnología, lamentablemente, cuando vemos 2010-2011, la verdad que el productor argentino tiene una capacidad, una idoneidad muy superior al resto de los productores del planeta, tiene mucha juventud. Comparado con Estados Unidos, el productor argentino tiene 10 años menos de promedio de edad. Eso confiere una gran capacidad de apertura para el cambio, para la adopción de innovaciones, de nuevas tecnologías, y eso nos posicionó siempre a Argentina como un país muy innovador, de rápida prueba y utilización de tecnologías totalmente disruptivas y diferentes de lo que el normal del mundo utiliza, y es otra condición que nos coloca en una situación de tremenda competitividad frente al mundo entero. Pero volvemos al problema de la necesidad de políticas públicas que nos acompañen, y lamentablemente podemos ver también cómo solamente con el transcurso de 2 años, como esto es adopción de tecnología avanzada, cómo pasamos prácticamente de un uso de un 90% de alta tecnología, cómo cae drásticamente solamente en 2 campañas. Este es un indicador muy preocupante, de 89%, quizás a ustedes medido en un porcentaje total así no les parezca tan preocupante, pero es una tendencia que marca cómo se van tomando las decisiones a muy corto plazo, y nosotros sabemos, los que trabajamos en producción de mediano o largo plazo, sabemos que es una herramienta que condiciona tremendamente la posibilidad de ser sustentables. Y cuando nosotros hablamos de estas políticas públicas que necesitamos, nosotros nos miramos un poquito para adentro porque decimos, ¿qué hicimos mal? Porque nosotros como institución, como APRESID, que nacimos hace 25 años, preocupados por el cuidado de los recursos naturales y con foco en el recurso suelo, reconociéndolo como el recurso clave y fundamental a cuidar para poder dar respuesta a nuestro país y al mundo de producción, ¿cómo no nos dimos cuenta que todo esto le teníamos que ir contando a la población en su conjunto, para que vaya siguiendo esta evolución, la vaya conociendo y vaya teniendo confianza? Porque el diseño de políticas públicas que nos beneficien a todos, los tenemos que hacer todos en conjunto. Y nosotros hoy, la comunidad agroalimentaria, estamos en una situación en la que la población tiene mucho miedo, piensa que somos contaminantes, que traemos perjuicios a la salud humana, deformaciones, que generamos problemas, que somos explotadores de los recursos naturales, y nosotros lo lamentamos tremendamente porque toda esa concepción que, sumado a la falta de políticas públicas, limita al enorme potencial que tenemos en el campo argentino, lamentamos muchísimo porque nos retrasa a todos. No es que causa un perjuicio solo a las empresas de campo, nos retrasa a todos, nos pone en una condición de país, o sea, ni siquiera miremos con cara al mundo, mirémonos para adentro, que no me voy a meter en temas que tenemos a 2 expertos tremendos como son Juan Liachi y Abel Albino en el tema, pero que nos sumerge cada vez en mayor profundidad en la pobreza, en la falta de desarrollo, en la falta de avance de todo el desarrollo integral, con una exclusión social permanente y que es inadmisible para un país que produce para 10, 11 o 12 países más del que verdaderamente nosotros tenemos que hacernos cargo. Y entonces, en este camino de aceptar el error, pero de poder ponernos a disposición de la sociedad y abrirnos y contarles lo que hacemos y tratar de entender por qué tienen miedo y poder dar respuesta, generamos este proyecto que se llama Aula APRESID, donde empezamos en los colegios, después con los docentes, pero después ya fuimos a los consejos deliberantes y a las cámaras de legisladores de las provincias, y ahora tenemos ya convenios con muchísimas organizaciones a lo largo y a lo ancho del país y con otras empresas también, y lo que hacemos es contar lo que hacemos en el campo, cómo tomamos las decisiones, las tecnologías que usamos. Muy bien, 10 minutos. Y poder llevar esa tranquilidad, dar respuesta, mostrar todas estas ventajas que tenemos y también tomar esos miedos, esas preguntas, esos preconceptos a veces o a veces no, que nos vienen muy bien
porque nosotros somos los primeros que queremos revertir las situaciones que hacemos mal, porque si contaminamos en alguna medida o generamos algún perjuicio, se imaginan que nosotros y nuestras familias somos los primeros perjudicados porque somos los que estamos en contacto directo. Pero más allá de eso, no queremos tener ningún inconveniente en ese sentido. Sabemos que no hay recetas acabadas, que estamos en mejora continua y lo que hacemos es comprometernos cada vez más en el desarrollo de ese camino para poder mejorar en forma permanente. Esto lo hacemos directamente como productores, ni como técnicos, ni como profesores, ni catedráticos, ni nada. O sea, desde la sencillez de nuestro trabajo de todos los días, y hoy lo hacemos con más convicción que nunca, porque esto que yo les comentaba, que era el sueño de los pioneros de APRESID, de poder no solo recuperar a los suelos y mantenerlos, sino, ¿por qué no, mejorarlos? Terminamos un trabajo de investigación público-privada con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y 12 organismos de investigación público-privada, la APRESID como ONG, una compañía comercial que trabaja con microbiología de suelos como Rizobacter, y un grupo Romagnoli, que es una empresa agropecuaria que puso los campos a disposición. Y estuvimos comparando durante 4 años suelos vírgenes, los suelos naturales, como la naturaleza los entregó, sin nada de obstrucción por mano del hombre, los suelos con las prácticas agrícolas sustentables que pregonamos desde APRESID, y los suelos con prácticas agrícolas no sustentables, que lamentablemente cuando se las describa a los que son productores o que están ligados al campo la van a encontrar muy familiar, porque es monocultivo sojero, baja reposición de nutrientes, siembra directa, sí, siembra directa, pero un manejo con muy bajo nivel tecnológico. Y a lo largo de estos 4 años vemos que los suelos naturales y los suelos con las prácticas no sustentables no tienen nada estadísticamente significativo en común. Que los suelos con vírgenes y los suelos con prácticas sustentables tenemos muchísimo en común. Todo esto es en común, pero lamentablemente los suelos con prácticas agrícolas sustentables, con las no sustentables, también tenemos muchísimo en común. ¿Y qué es todo esto? O sea, moraleja, tenemos mucho camino por recorrer todavía, mucha investigación aplicada para desarrollar y seguir buscando soluciones para este camino de mejora continua, pero tenemos el aliciente que vamos en el buen camino. Y también convencidos, como decíamos antes, de que somos, por supuesto que no somos la más importante actividad del país, pero creemos que la comunidad agroindustrial es la que pone en marcha el primer engranaje del país para que después el resto de las actividades funcionen, y nosotros insistimos que, más allá de que lo veamos más tarde con Juan y Abel, o sea, es la actividad que da la posibilidad de generar todas las condiciones que se necesitan para una comunidad que tenga su intelecto totalmente listo para poder ser educado y para poder contribuir con el desarrollo integral de la nación con una población totalmente incluida. Esto es solamente, por ejemplo, mostrar que cada 100 hectáreas sembradas de maíz se generan 11 puestos de trabajo, porque hay muchas veces que se piensa que el campo no lo genera. También cómo la actividad de campo genera el desarrollo de compañías totalmente innovadoras y que son con liderazgo en Latinoamérica y con gran reconocimiento a nivel mundial, como es Bioceres, que es una compañía que se generó a raíz de productores de APRESID, pero que después se conformó una vinculación pública con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el CONICET, y hoy genera un desprendimiento de un sinnúmero de empresas más pequeñas que nos colocan como proveedoras de soluciones biotecnológicas de primer nivel en el mundo, cómo a través de la biomasa podemos generar energía para abastecer a distintos pueblos del interior, y así podríamos recorrer muchísimas posibilidades más que se brindan desde el campo argentino. Y bueno, este camino sin lugar a dudas hay que seguirlo en un trabajo de red, y no solo en red interinstitucional, sino con gran fortaleza público-privada para poder llevarlo adelante, y esto es solo
un ejemplo de la enorme red con la que trabajamos en la institución. Prepararlos para que el 2017 sepan que Argentina va a ser sede del Congreso Mundial de Agricultura de Conservación, porque se considera al país, y con Brasil, Argentina y Paraguay, que tienen un modelo de desarrollo tecnológico de producción de alimentos cuidando los recursos único en el mundo, y que podemos tener la posibilidad de contagiar al resto del mundo para que lo adopte. Y contarles que para toda esta propuesta que les estoy relatando que llevamos adelante, nuestra misión se focaliza en la producción sustentable de alimentos, fibras y energías basado en la ciencia, en la innovación, en trabajo en red, y nosotros realmente soñamos de poder llegar al 2020 siendo aliados estratégicos del Estado. Un Estado que cuide a la comunidad agroalimentaria y agroindustrial, porque somos los garantes de seguridad alimentaria, de seguridad energética y de seguridad ambiental en el país. Esto exige un compromiso redoblado de nuestro ámbito para poder seguir en el camino de la investigación y dar respaldo científico a toda nuestra propuesta de tecnologías, no solo de las que se usan, sino de las que iremos adoptando a lo largo del tiempo. Pero para eso necesitamos sí o sí llegar a la sociedad en su conjunto, poder generar confianza y poder pensar que realmente a través de la actividad agropecuaria podemos dar grandes soluciones para los cambios que necesitamos en el país. Y en este sentido nosotros creemos que tenemos que dar otro cambio paradigmático más, y es recorrer que también en la historia de la humanidad las decisiones siempre partieron desde la economía, generando una política adecuada, con un marco legal y un marco ético, y por último pensábamos en la biología. Y estamos convencidos que hoy en día, y con este pensamiento de mediano largo plazo, necesitamos sumergirnos en las famosas relaciones ganar, 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 donde no solo ganan las partes intervinientes, sino que también ganan las comunidades y los entornos en donde se desarrollan esas actividades. Y en ese sentido, pensar en el impacto ambiental y humano como primer análisis de cualquier actividad que llevamos adelante, y después sí entrar en un marco ético, legal y de política, que por supuesto necesita un resultado económico para que sean viables las actividades, genera la posibilidad de fortalecer el factor institucional y nos da la posibilidad de trabajar entre todos juntos en un marco público-privado que potencie la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros en forma particular. Para todo esto necesitamos políticas públicas adecuadas, y ahí también asumimos otro cambio que hicimos desde la comunidad agroalimentaria, y es siempre las pedimos, siempre las exigimos, nunca hicimos ejercicio de trabajar juntos. Hace unos años estamos trabajando en ese ejercicio, Conciencia Interior, que nos convoca hoy, son un ejemplo de eso. Llevar a los decisores políticos las alternativas, llevar los reclamos, pero acompañarlos de alternativas, de soluciones, de posibles soluciones que nosotros desarrollamos, y así juntos buscar las políticas adecuadas para que todo este potencial definitivamente se plasme y podamos ser el país agroalimentario con liderazgo a nivel mundial que soñamos, y ojalá lo soñemos todos los argentinos, porque no solo nos beneficia a la comunidad agroalimentaria, sino que es en beneficio de todo el país. Para eso tenemos que llegar a la sociedad, y para que la sociedad confíe en esta propuesta y sea la misma sociedad la que también impulse estas políticas públicas a los gobernantes de turno. Soñamos con este sentimiento y esta defensa de orgullo agroalimentario. Muchísimas gracias. Gracias, Pilu. Qué impresionante cuando realmente se tienen las cosas claras. Recién nos presentó con toda claridad, y ustedes lo habrán escuchado y lo habrán visto a través de los slides, lo que significa APRESID, no solamente para la República Argentina, sino también para el mundo, porque es un ejemplo a nivel mundial. Y ahora otro aspecto del círculo virtuoso que nos hablaba
al comienzo el amigo Jorge Cincunegui y que está propuesto por Conciencia Interior es la educación. Y de allí la presencia en este estrado del licenciado Juan José Liach. Liach es economista y sociólogo y bien merece este aplauso. Ha sido viceministro de Economía y también ministro de Educación de la Nación. Es miembro de las Academias Nacionales de Educación y de Ciencias Económicas, investigador del CONICET y profesor universitario. Ha recibido la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa y otras distinciones y premios. Autor de numerosos libros, artículos e investigaciones sobre educación, historia, economía y sociología. Bienvenido a Bahía Blanca, licenciado Juan José Liach, y también a este ámbito que realmente nos llena de orgullo que usted esté aquí en este ámbito universitario, como es la sede de la Universidad Nacional del Sur. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gran gusto estar acá en Bahía Blanca y con la presencia de personas de la región, de esta región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Agradezco muy especialmente a Conciencia Interior el haberme invitado a compartir este rato con ustedes. Y voy a desobedecer un poco las consignas que me dieron los amigos de Conciencia Interior, en el sentido de que previamente a hablar del tema de la educación voy a hacer una referencia a la Argentina en general, o sea, cuál es la problemática que enfrenta la Argentina. Hemos logrado, menos mal, ya estaba poniéndome nervioso porque no me la sé de memoria. Entonces voy a hacer una introducción, un poquito larga, unos 15 minutos, sobre la visión que yo tengo de la Argentina. Ya cuando uno va llegando a ciertas edades, trata de tener una visión. Yo más que nada me autodefiniría como un argentinólogo, porque estudié sociología. Cuando estaba a mitad de la carrera empecé economía, después terminé sociología y economía, pero la gran cantidad de mi tiempo la he dedicado a estudiar distintos aspectos de la Argentina. Entonces quiero compartir un poco con ustedes esta visión. Si tienen el pasador de... ¿este es? No, de acá sí, pero no había uno portátil. Bueno, perfecto. Entonces, les voy a contar una breve historia que acabamos de, en un libro que publicamos el año pasado con Martín Lagos, que se llama El País de las Desmesuras, donde creo yo, o por lo menos a mí me da esa sensación, hemos logrado identificar una característica de la Argentina que creo que nos puede ayudar a encontrar los caminos de salida, que es lo más importante. En ese libro nosotros mostramos la trayectoria desde 1870 hasta el año 2011, un periodo largo, ¿no? El Producto Bruto por Habitante de la Argentina, medida que tiene muchas limitaciones. El Producto por Habitante no es la felicidad. Ahora hay una economía de la felicidad también. Y de hecho hay un país del mundo que se llama Bután que casi no mide el Producto Bruto, no le importa, sino que el objetivo es la felicidad, y cada tanto hace una encuesta a la gente y le pregunta la felicidad, y de acuerdo a eso es el objetivo. Muy valioso, ¿no? Lo cuento para no creer que el Producto Bruto es toda la verdad. Bueno, pero es una parte relevante, ¿no? Este es el de la Argentina, este es el de los países desarrollados, y este es el cociente entre ambos. Esta época es la época que está en el corazón de muchos argentinos, seguramente varios de los presentes, que es cuando éramos casi como los países desarrollados, 1 a 1, por eso el nivel 1, ¿no? Y acá se ve, de hecho, en algún momento, en algún año, tuvimos un poquitito más que el promedio de los países desarrollados. Y sobre todo a partir de la década del 30, más o menos en este momento, empieza una decadencia que ha tenido alternativas. Esta es la gran recuperación de posguerra. Después viene una caída muy fuerte, una recuperación en la década del 60. A mí cada vez que hablo de esto me da una gana bárbara de volver a la década del 60, ¿no? Porque aparte era muy fascinante en muchos otros aspectos, no solamente en el Producto Bruto. Bueno, ahí nos recuperamos un poco después de una caída terrible, realmente terrible, a partir de 1975.
Y entonces tenemos este cuadro de situación. Y el optimista diría, bueno, pero mirá, los últimos 20 años en realidad, a pesar de la crisis de la hiperinflación, la del 2001-2002, quedamos chatos, por lo menos no dejamos de caer. Y efectivamente uno podría encontrar ahí un argumento a favor, ¿no? Un argumento a favor de que algo se ha conseguido. Pero viene el pesimista, siempre hay un aguafiesta, ¿no es cierto? Viene el pesimista y nos dice, la recaída. O sea, periodo 2012-2015, el producto por habitante en Argentina, según qué estadística use, va a haber bajado entre 1 y 5%. O sea, el Producto Bruto por habitante de la Argentina este año es inferior que hace 4 años. Rango de crecimiento. Entre 189 países, la Argentina va a ocupar el puesto 170 o 178 según cómo se lo mire. O sea que son muy pocos los países del mundo a los cuales fue peor que la Argentina. No es entonces un problema que nos vino de afuera, que se nos cayó el mundo, sino somos nosotros, como decía un amigo mío, ¿no? Somos nosotros. No son los otros, sino somos nosotros. ¿Y qué hay lo de nosotros? ¿Qué hay en nosotros que puede dar cuenta de toda esta trayectoria, ¿no? Que es realmente impresionante? Bueno, y esta es la idea de las desmesuras, ¿no? Nosotros comparamos en ese trabajo el desempeño de Argentina con Brasil, Chile, Uruguay y Nueva Zelanda en todo este periodo y encontramos que los problemas que compartimos, de hecho muchos de estos países tuvieron varios años de trayectoria mala, ¿no? Y los problemas que pueden haber ocasionado eso, en general los compartimos, salvo uno que fue la inestabilidad política y dictaduras militares que no hubo en el caso de Nueva Zelanda, en los otros 3 países sí. Pero por ejemplo, parecidos síntomas pero muy distinta a la desmesura, ¿no? Algunos ejemplos, bueno, inflación, inestabilidad política, por suerte, de alguna manera hemos logrado que la democracia siga funcionando en la Argentina desde la recuperación en 1983, pero hay toda una discusión igual sobre las instituciones políticas en la Argentina. Drásticos cambios de rumbo, otra característica nuestra, la desmesura, la exageración. Termina uno, ya terminan mal acá los gobiernos, entonces viene otro y dice, base cero, fundamos la República de nuevo. Esto ha ocurrido muchas veces en la Argentina. No es el camino, evidentemente no es el camino. Y bueno, y en los últimos tiempos hemos visto otras características. Yo les voy a ahorrar parte de esta presentación porque no querría dedicarme después un tiempo significativo a la cuestión de la educación, pero sí quiero compartir con ustedes este cuadro de situación. Este es el desafío que nosotros tenemos en Argentina. Tenemos el desafío tremendo de interrumpir un periodo muy prolongado de retraso respecto de la mayoría de países del mundo, de la mayoría, no solamente los desarrollados. Fíjense lo que es ahora el fenómeno de los países asiáticos, por ejemplo, compárenlo con Argentina y sinceramente da mucha pena, ¿no? Tenemos que superar eso y tenemos que ver más en concreto y más en particular cómo pudo ser que cuando al menos habíamos logrado dejar de caer y estabilizarnos, aunque en un nivel bajo, nuevamente estamos decayendo. Este es el tremendo desafío que tiene la Argentina. Entonces, salteando muchos aspectos intermedios que hay, yo les voy a mostrar cuáles han sido algunos efectos en la economía agraria, en el sector agropecuario en particular, puesto que estamos convocados en parte en vinculación con esto, de políticas que no se aplican en ningún lugar del mundo salvo en la Argentina. Porque esto tenemos que tener claro, la desmesura. Las políticas que ha aplicado la Argentina respecto del sector agropecuario en el siglo XXI no se aplican ni parecidas en ninguna parte del mundo, en ningún país. Caso del trigo, participación en la producción global, 2002, 2,8%, 2014, 1,1%. Aumentos, Brasil
digamos, ha tenido aumento de la participación en la producción de trigo. Yo no soy agrónomo, pero creo que cualquiera sabe que las condiciones de producción de trigo en la Argentina son muy superiores a las de Brasil. Sin embargo, nosotros perdimos, ellos ganaron. En maíz quedamos chatos en 2,4% de la producción global. Otros países del Mercosur subieron 1,8%, o sea, nosotros nos quedamos, otros subieron. China, India, Rusia y Ucrania en conjunto subieron 5,2%, o sea, en términos relativos, en maíz nos hemos quedado. Soja, que evidentemente es la estrella, sí, acá ganamos participación. De 16,5 que tenemos en 2002, subimos a 18,2 de la producción global en 2014. 1,7. Brasil subió de 23,6 a 30,1, subió 6,6. Paraguay y Uruguay en conjunto subieron 2 puntos, o sea que Paraguay y Uruguay subieron más su participación en la producción global de soja que la Argentina. Es decir, son cifras bastante desoladoras, teniendo en cuenta que, y esto lo aprecia uno mucho más cuando va llegando a ciertas etapas de la vida, ¿no? Una década larga, tan brillante en el sentido de los precios internacionales, no va a ser fácil, tan prolongada, que se repita, salvo que venga una malaria climática muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a ese contexto, estos números son desalentadores. Carne vacuna, Argentina, 2014, duodécimo exportador mundial, duodécimo, con 200.000 toneladas, décima parte de lo que exportan India o Brasil. India hace 15 años casi no existía como exportador, ha pegado un tremendo salto exportador de carne. En el Mercosur participábamos 28% en el año 2000, 7% en 2013, dentro de las exportaciones de carne del Mercosur. Nos ponemos a llorar, ¿no? Poco menos, ¿no? Y por último, el caso de la leche. Argentina, digamos, de 1999 a 2014 va a haber aumentado de 10.300 a 11.000 millones de litros. En realidad algunos dicen que para este año por ahí hemos bajado nuevamente o vamos a bajar al mismo nivel de hace 16 años. En el mismo periodo, Uruguay subió 70% de la producción de leche, Brasil 66%, Nueva Zelanda 54%, Chile 33%, el mundo 30%. Desmesura. Este es un ejemplo, yo diría, de una claridad meridiana acerca de la exageración y de sus resultados. Aplicamos políticas que nadie aplica y tenemos resultados muy inferiores, evidentemente, a los de otros. O sea, que es un problema. En cuanto a los caminos para esto, bueno, exportaciones totales perdidas, eso sí lo quiero puntualizar, ¿no? En el periodo 2003 al 2015, como consecuencia de esto, Argentina, con políticas comparables a las de Brasil, Uruguay, hasta Paraguay, diría, habría exportado 150.000 millones de dólares más de lo que exportó. Imagínense la escasez de dólares, ¿dónde estaría? Estaríamos hablando de cómo parar la abundancia de dólares en Argentina. Y estamos con el problema de la escasez de dólares. Muy brevemente quiero hacer referencia, puse ahí, parece que extrañamos la restricción externa, porque aquí, bueno, Jorge Cincunegui y algún otro colega se acordará muy bien que durante muchísimo tiempo la gran limitación al crecimiento de la Argentina, la restricción externa. ¿Qué era la restricción externa? Que se acababan los dólares, porque la exportación la hemos desalentado en muchas oportunidades y entonces se frenaba la economía. ¿Les suena familiar? Sí. Esto que empezó a pasar desde la década del 50 del siglo pasado, vuelve a pasar ahora, faltan los dólares, porque perseguimos la producción, perseguimos las exportaciones, se frena la economía. Esa es la realidad que lamentablemente tenemos. Bueno, y yendo a las políticas alternativas, empiezo primero con una antigüedad, ¿no? Incluso por el color, ¿no? Se llama sustitución de las retenciones a las exportaciones agropecuarias por un impuesto a la tierra libre de mejoras y subsidios explícitos al consumo de alimentos, producción y nutrición.
Liachi Fernández Pol, fecha de esta publicación, qué viejo soy, 1985, hace exactamente 30 años. Otra desmesura, o sea, estamos con la misma problemática que teníamos hace 30 años. Y mi propuesta en ese sentido no ha cambiado, sigue siendo la misma, o sea, seguimos pregonando lo mismo. Yo creo que Argentina tendría que cobrar al sector agropecuario el impuesto que se cobra en todos los países cuyo sector agropecuario ha progresado, que es el impuesto inmobiliario. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, esos países es muy importante la recaudación del impuesto inmobiliario. Claro, no le ponen retenciones, porque si vos... El riesgo acá es que yo a veces cuando propongo esto tengo un poco de temor, porque digo, no vaya a ser que, como se ha intentado, encima de que tener las retenciones, te duplico el impuesto inmobiliario. Ha pasado, ¿no? Pero hay una literatura tremenda, vea, hay partidos políticos progresistas, en el sentido genuino de la palabra, que a partir de las teorías de Henry George, hicieron de la cuestión del impuesto a la tierra la clave para construir una sociedad progresista. O sea, el que tiene la propiedad, que la haga rendir, y como la hace rendir, y va a tener un incentivo a hacerla rendir, porque no le castigan la producción, va a poder producir, va a tener que producir más para licuar el impacto del impuesto a la tierra. Esta cuestión que es tan elemental es la que se aplica en aquellos países del mundo que han progresado no solamente en la parte agropecuaria, sino también en la parte económica y social. En la Argentina esto no ocurre. Hay una virtud adicional que tendría este esquema, y es que desde siempre el impuesto inmobiliario, ustedes lo saben muy bien, es ingreso de las provincias. Entonces, a los fines de construir un país realmente federal, que yo creo que es una de las claves para salir de esta larga decadencia, este sistema impositivo es muy superior, porque no solamente favorece la producción, sino que además pone mucho más dinero en manos de las provincias, y como todas las provincias tienen sistemas de coparticipación municipal, pone también más dinero en manos de los gobiernos locales. Entonces se construye una sociedad donde las cosas que decía Pilo del desarrollo local, por ejemplo, se hacen mucho más posibles. Un país más descentralizado, con un fomento mucho más genuino del interior, con una distribución del poder, que limita o limitaría mucho más los intentos de controlarlo todo desde Buenos Aires, que es una tentación en la cual sistemáticamente se recae. ¿Por qué se recae? Porque somos un país díscolo, evidentemente somos díscolos, lo cual tiene muchas virtudes, ojo, eso está asociado a veces con la creatividad, con la innovación, con la inventiva, etc. Pero somos difíciles de gobernar, somos un país muy difícil de gobernar. Entonces, si ustedes ven las elecciones en la Argentina, con alguna excepción como pudo ser el 2003, que era un caso muy especial, o la elección de Ilia, el año 63, que estaba proscripto el peronismo, desde el año 16, que fue electo Irigoyen, hasta Cristina Kirchner 2011, casi todos los presidentes han sido electos por el 50% más de los votos. Toma, hacete cargo. Y hay una tendencia a una concentración del poder que, sinceramente, yo creo que no es el mejor de los caminos. Yo creo que es mejor vivir una sociedad donde el poder esté más repartido. Y uno de los modos de repartirlo, no el único, es tener un país más federal, donde haya más contrapesos, donde no haya, como existe ahora, un tremendo subsidio implícito. Andate a Buenos Aires, andate a Rosario. ¿Por qué? Porque acá te saco la renta de la nación, yo me la llevo, después a algunos se la doy si son amigos, a los que no son amigos no se la doy, no se la devuelvo, me la quedo yo. ¿Cuál es el mensaje? Anda a las grandes ciudades, con toda la problemática que sabemos que eso frecuentemente acarrea. Y como si esto fuera poco, le agregamos los subsidios a la energía eléctrica o el gas, que en el Gran Buenos Aires son muchísimo más altos que en el interior del país. Entonces, el esquema de después no nos maravillemos si hay todo este flujo de migraciones internas
con todas las problemáticas asociadas, y tenemos un sistema de incentivos que está empujando eso. Calidad de los servicios públicos, de los cuales hablaremos enseguida del caso de la educación. Entonces yo creo que este sistema es algo por lo cual hay que luchar, y acá va un mensaje dicho desde el corazón a los amigos del sector agropecuario que habrá aquí, que son, pienso, muchos, y es el siguiente. Yo creo que nunca va a haber en la Argentina un sistema en el cual se eliminen, como yo creo que hay que hacer, los ROE, o sea, las restricciones cuantitativas a la exportación. Es un verdadero disparate, no aplica en ningún país del mundo, por lo menos en la escala en que lo hace la Argentina. Y hay que reemplazar el impuesto a la exportación. No hay ningún país de América Latina, yo busco y busco en la bibliografía, que cobre de manera significativa un impuesto a la exportación. Entonces, perfecto, hagamos eso hay que hacerlo, un poco más gradual, porque la situación fiscal no dan los números, hay que hacerlo. En ese caso Argentina puede ir a los 150 millones de toneladas de granos, puede ir a los 19.000 o 20.000 millones de litros de leche, puede volver al tercer o cuarto puesto de exportaciones de carne. Otra Argentina, y además agregar valor in situ donde se produce las materias primas, produciendo todo tipo de carnes, produciendo leche en polvo, quesos, en fin, puedo hacer una lista innumerable de productos de las economías del interior que generaría un cuadro de situación muy distinto. Pero, como era lo del diablo, sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Por ahí es mi caso. Entonces yo le digo esto: nunca en la Argentina va a ser estable un sistema que se limite simplemente a sacar las retenciones y sacar, mucho peor, los permisos para exportar, los ROE. ¿Por qué? Porque está el tema de la mesa de los argentinos, el tema de la nutrición, del cual muchísimo mejor que yo va a hablar Abel a continuación, después de la pausa. Algunos me dirán, verá, los uruguayos no tienen problema, ellos están sextos en exportación de carne, exportan más del doble que nosotros, un país que tiene un rodeo que debe ser la 10ª parte del argentino, y comen cuartos delanteros, ¿viste? Y el uruguayo no protesta por ahí tanto, si no hay colita, come asado, ¿viste? ¿No? Pero acá nunca va a pasar eso, o por lo menos es difícil que pase. Ocurrió ya una vez, en el 2005, se estaba exportando carne bastante bien, creo que se llegó a 700.000 toneladas o algo por el estilo, 750.000, que era un buen número. Apareció Rusia a comprar cuartos delanteros, que no es lo que más se comercializa, todos sabemos, más se venden los cuartos traseros, cuartos Hilton, etc. El precio de la carne subió tremendamente, se quería velar por la inflación. ¿Qué se hizo? Primero se limitó, finalmente se prohibió, inclusive por un tiempo, la exportación de carne. Estos riesgos existen, entonces yo creo, no solamente por esas razones, sino por razones más profundas de que es un escándalo que Argentina tenga desnutrición. A mí me parece que propuestas de este tipo, y se lo he dicho 20 veces a la gente que conozco del sector agropecuario, tienen que ir acompañadas por una propuesta que tenga que ver con la nutrición. Yo creo que hay un vehículo que debería usarse mucho mejor de lo que se usa ahora, que es la asignación por hijo, y darle a eso unas características de un instrumento que sirva para comprar alimentos con descuento y los más nutritivos con mayor descuento. Algo así existe en Estados Unidos de América, el food stamp, como lo llaman allá, que puede ser lo traduciríamos como un cupón de alimentos, llega a cerca de 40 millones de personas, más del 10% de la población norteamericana, y es Estados Unidos. Eso yo creo que es una asignatura pendiente, y que grupos como Conciencia Interior, en la medida que la hagan suya, y bueno, y esta reunión que han organizado con la presencia de Abel, de Pilu Giraudo, etcétera, yo creo que tenemos que crear conciencia de esto, y por eso me gustó tanto de entrada los 3 temas de la convocatoria: producción, nutrición y educación. Entonces, unamos
la visión de un país productor como debería ser la Argentina, cuyo potencial es muy superior al actual, a la idea de un desarrollo local y regional mucho más completo que el que tenemos ahora, a un sistema federal que sea realmente digno de tal nombre y a una propuesta nutricional capaz de acabar con este escándalo que existe en la Argentina. No hagamos las cosas separadamente, como que uno va por una cosa, por eso me gustó producción, educación, nutrición, y yo creo que tenemos que ir por ese camino. Y ahora sí, entonces voy a hacer un poco más de caso al motivo de la convocatoria y me voy a referir al tema de la educación. El tema de educación, hago una transición que une parte de lo que acabo de decir, algo que dijo Pilu también cuando habló del aula presid y el tema que voy a tratar ahora de la educación. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en textos tipo de geografía de la provincia de Buenos Aires, ahora con el buscador, tanto del PDF como del Word, uno instantáneamente puede ver si tal tema se trata o no, es maravilloso, ¿no? Entonces tenés que leer por ahí 300 páginas inaguantables, ¿no es cierto? Si estás buscando algo específico. Entonces, yo pongo soja. Me encuentro que soja aparece 2 veces la palabra soja. Las 2 veces de manera negativa. En la provincia de Buenos Aires, o sea, a los chicos en la escuela primaria y secundaria en la provincia de Buenos Aires, con mayor frecuencia que lo contrario, se les enseña que la soja es una macana, por no decir algo peor, ¿no? Este es el mensaje que se está pasando en las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Después, ya con mayor seguridad y confianza, busco la palabra república en el texto que es instructivo para los docentes de construcción de la ciudadanía en la provincia de Buenos Aires también. ¿Cuántas veces aparece la palabra república? 3 veces. 3 veces en 200 y pico de páginas. Construcción de ciudadanía se llama el texto, ¿no? La materia. Una, porque menciona, no me acuerdo por qué cosa, la República Dominicana. Otra, porque hay una cita de un libro que dice República Argentina, o sea, se editó en la República Argentina. Y la tercera, les juro por Dios que esto que estoy contando es cierto. La tercera es porque hay una mención a la tragedia de la República de Cromañón, la tragedia del 11. Juro que es verdad. Al que quiera le puedo mandar por correo electrónico, ya sea el link o el documento en PDF. Busco impuestos. No existe la palabra impuestos. En ningún país desarrollado, ciudadanía va separado de impuestos, porque ser ciudadano implica pagar impuestos, porque con eso después se le exige al Estado que cumpla con las cosas para las cuales yo he votado a ese gobierno. Porque yo soy ciudadano, voto, elijo y pago y exijo. Esta cultura en la Argentina es muy débil. La palabra impuesto, después busqué tributo, digo, a lo mejor no está impuesto, pero está el tributo. No, que el tributo ya es muy sofisticado. Poder judicial, independencia del Poder Judicial, 0, no existe. Artículo 1 de la Constitución, la Nación Argentina adopta su gobierno el sistema representativo, republicano y federal, según lo establece la presente Constitución. Tenemos un problema serio. Yo esto lo estoy empezando a comunicar porque realmente creo que como se está haciendo la formación ciudadana en este momento en las escuelas de la Argentina, no nos debería sorprender muchas de las cosas que ocurren. La educación, yo la llamo agenda densa pero convocante, y este es el comienzo. Primero un brevísimo diagnóstico, porque de diagnósticos estamos hartos, ¿no es cierto? Segregación o discriminación. La calidad promedio de las escuelas a las que asisten los chicos de menores recursos es peor, claramente peor, que la calidad de las escuelas a las que asisten los chicos de mayores recursos.
No digo que tendría que ser al revés, pero como mínimo debería ser igual. Esto lo tenemos estudiado, lo tenemos publicado. Calidad del capital físico en las escuelas de los partidos del Gran Buenos Aires. Vicente López, que es el partido de mayor nivel de ingresos, un índice 85. José Cepaz, índice 50. Calidad del capital físico, que es calidad de las aulas, de los patios, de los baños, limpieza, mantenimiento, bibliotecas, computadoras, material didáctico, etc. Lo básico. Entonces yo digo, el servicio educativo en la Argentina se brinda como si yo a los sectores pudientes les diera 24 horas de servicio eléctrico, a los sectores medios 16, 18 horas y a los sectores de menor recursos 10, 12 horas. El resto cortes. Porque si hay, pongo el ejemplo de la electricidad porque no hay nada más igualitario, podrá haber diferencia de potencia, para más o menos es un bien igualitario por definición, el fluido eléctrico. Bueno, en el caso de la educación no es así. Ojo, cuidado, esto no estoy hablando del siglo XXI, es un tema que viene de bastante lejos en la Argentina, un tema que viene de bastante lejos, pero existe y yo creo que no lo tenemos puesto con la suficiente importancia en la agenda. En las leyes se menciona, se deberá dar prioridad a las escuelas, etcétera, etcétera. En la práctica no ocurre. Cuidado, y esto es importante, me parece a mí, por lo que sigue. Yo he tenido la fortuna de visitar, conocer muchas escuelas que trabajan en zonas pobres, de bajos ingresos, y que sin embargo obtienen muy buenos resultados, Y entonces paso un primer aviso, creo que a veces el modo como se encara esta cuestión de la inclusión en conflicto con la calidad de los aprendizajes creo que es un grave error. Se dice, por ejemplo, que cambiaron la escala de notas, ya no hay notas más bajas que 6 o algo por el estilo para que nadie se sienta estigmatizado. Yo creo que es estigmatizar a los chicos, decirle no le da. Ya. Y entonces de entrada ya lo puse en otra categoría. Hay cientos de estudios que demuestran, uno famoso que se llamaba Pigmalión en la clase, ¿no? Bueno, no voy a contar la historia de Pigmalión porque es complicada, pero era más o menos como vivía esa dama, ¿no? Un hombre que trataba como de hacer la mujer perfecta, ¿no? Entonces, en este estudio, que es de fines de la década del 60, muy viejo, le dieron a 2 grupos de maestros las siguientes consignas. Al grupo de maestros que iba a tener a los chicos de mejor rendimiento le dijeron que eran los de peor rendimiento y viceversa. ¿Qué ocurrió al fin del año? El rendimiento de los 2 grupos era parejo. O sea, porque a los de peor rendimiento los habían tratado como si fueran los de mejor rendimiento y viceversa. Es un experimento maravilloso que se hizo en Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros tenemos que conseguir es incluir con calidad, no incluir a expensas de la calidad. Y esto es posible y esto lo están haciendo muchas escuelas de la Argentina. Estoy en una universidad, me da un poco de vergüenza por el hecho de que no voy a hacer referencia a la educación universitaria, uno no puede hablar de todo, ya de bastantes cosas hablo, quizás más de las que serían prudentes. Me he especializado los últimos 20 años en estudiar mucho la educación básica, más que la educación universitaria, que la practico, pero no la he estudiado como tal y me voy a referir a ella. Ha habido mejoras en la inclusión, en el sentido, sobre todo, de la educación inicial, ha habido un aumento, y esto yo le otorgo una gran importancia y muchos de los presentes seguramente también, en particular en la sala de 4 años. Hay intendentes en la República Argentina que han hecho su campaña electoral, cito el de la provincia de la ciudad de Santa Fe ciudad, que hizo su campaña electoral en el 2011 diciendo que su prioridad era generar empleo y educación, jardines materno-infantiles, educación inicial. Hizo 12 ya, ahora fue reelecto, acaba de ser reelecto, 12 jardines materno-infantiles y jardines infantes y preescolares de primerísima calidad. Se puede aún desde lo local hacer estas cosas, anotemos, ¿no?
En la escuela secundaria la inclusión fue menor de lo esperado, bastante menor de lo esperado, si bien es obligatoria formalmente ahora, y además menos de la mitad de los chicos, 44% es el número, se gradúa a tiempo. Y después quizás 2/3 terminan de cursar, pero en realidad no se sabe, porque no hay registro, ya se pierde como el registro de si han obtenido o no el diploma de la enseñanza secundaria. Y después, en las evaluaciones internacionales, tenemos principalmente dos, hay varias otras, pero las más conocidas y las más en las que participan más países son la prueba PISA, que se toma en la escuela secundaria a los 15 años de edad, última prueba 2012, primera 2000, se toma cada 3 años, este año se va a tomar otra, se van a conocer los resultados el año que viene. Y la otra es la prueba que toma la UNESCO para la educación primaria. En ambos casos, Argentina, que estaba hace 20 años primera o segunda, tanto en la prueba PISA como en la secundaria como en primaria, ahora está entre cuarta y octava según los rubros. En la prueba de enseñanza primaria, tomemos conciencia del país de las desmesuras, tomemos conciencia del país de las desmesuras. En la prueba de enseñanza primaria, Perú y Ecuador respecto a 10 años atrás han mejorado enormemente y los tenemos con el aliento en la nuca, así a esta distancia de la Argentina. En enseñanza primaria, que fue nuestra gloria, claramente admirada casi mundialmente y con seguridad en América Latina. En Brasil, el día que en la prueba de secundaria nos pasaron muy poquito, ¿no?, el puntaje, que fue en el 2009, lo festejaron mucho más que si nos hubieran ganado al fútbol, con eso les digo todo. Porque para ellos era inconcebible superar el nivel educativo de la Argentina, era inconcebible. Bueno, frente a esta, y en la prueba PISA yo creo que el peor indicador que existe es cuando se les pregunta a los chicos cuál es el clima de trabajo en el aula, si se escucha al maestro, si se puede trabajar en grupo, 5 ítems, con precisión. Entre 65 países, según los propios chicos, el peor clima de trabajo en el aula es en la Argentina, entre 65 países. Es duro esto, es duro. Ahora, después no nos sorprendamos tanto de los resultados. Yo me pregunto, teóricamente ahora hay 190 días de clase obligatorios. ¿Cuántos días efectivos hay? Sabemos que muchos menos. Tenemos problemas de ausentismo de los chicos, porque los chicos argentinos también son los segundos en frecuencia de rateo de la escuela, según ellos mismos declaran. En la prueba declaran eso, detrás de Letonia va segundo Argentina. Entonces, feriados puente, feriados no puente, ausentismo de maestros, ausentismo de chicos, mal clima de trabajo en el aula. ¿Cuántos días y horas habrá realmente donde se está trabajando en las aulas de manera productiva? ¿80 quizás? 180 no son seguros y 190 tampoco. Entonces, me parece que el desafío es muy claro, ¿no? Uno de mis lemas al respecto es empezar por los más chicos y los más pobres. Esto se declama mucho, pero no siempre se realiza. Ha habido progresos, ha habido progresos. Yo, sinceramente, no comparto la idea del bueno o malo, creo que en la realidad siempre hay grises. Se aumentaron los recursos invertidos en la educación. Lamentablemente, estos recursos no siempre han sido bien aplicados, pero se aumentaron los recursos. Como dije, ha aumentado un poco la escolarización, ha habido mucha edificación escolar, ha habido la distribución de las notebooks, el programa Conectar Igualdad y algunos otros programas provinciales que también existen, pero todavía estamos muy lejos del lugar donde creo que deberíamos estar para construir una sociedad donde claramente exista mayor movilidad social y sobre todo menos exclusión social, o sea que tenemos mucho por delante. Bueno, Universal
universalizar el nivel inicial en parte se está dando, y creo también que las escuelas primarias en el primer ciclo, con seguridad, en el primer ciclo de la escuela primaria, en muchas zonas del país debería haber un entrenamiento especial, porque se está recibiendo a chicos que tienen muchas veces las características que va a hablar luego Abel, ¿no es cierto? Y a mí me parece que esto debería de alguna manera tenerse en cuenta. A mí una vez una directora de una escuela del barrio de Rafael Calzada, en el partido Almirante Brown, en el Gran Buenos Aires, una zona realmente muy pobre, me dijo, en realidad los chicos cuando vienen acá primero de GB están haciendo la sala de 4, categórico. Están haciendo la sala de 4, quiere decir que hay 2 años, se incorporan con un retraso de 2 años que muy difícil de recuperar, por no decir imposible, que después se traducirá en repitencia en la escuela primaria y deserción en la escuela secundaria. O sea que este es un tema que yo creo que tiene importancia central. Creo que la política educativa de ser escuela por escuela, y si no, no es política. Si yo no estoy al tanto de las necesidades de cada escuela y pretendo gobernar la educación por normas y resoluciones, el pasado, yo creo que mirar al pasado y decir tenemos que volver a la época de tal o cual, no, porque los desafíos de hoy son muy distintos y mucho más complejos educar a un adolescente hoy que lo que era hace 50 años, porque digamos la cultura adolescente hoy es completamente diferente. Entonces yo no creo que haya que pensar en volver al pasado, pero hay algo que me gustaba del pasado en materia de educación, y era el nombre de los ministros. No había ministro de educación, había, ¿cómo se llamaba? Director General de Escuelas. Director General de Escuelas. Eso fue Sarmiento. Después de ser presidente de la República Argentina, se humilló, entre comillas, porque para él era un honor, no una humillación, a ser director de escuela de esta provincia, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál era el sentido de director de escuela? Que si yo soy director de escuela, lo que tengo en la cabeza son las escuelas, no los sistemas, que es una cosa abstracta. Escuela por escuela. Entonces la atiendo. ¿Por qué las evaluaciones? ¿Por qué las evaluaciones? Que yo creo que deberían hacerse censales y cada 2 años. Yo no soy partidario ni amigo de publicar el ranking y que todos señalen con el dedo, está la mejor, está la segunda, está la peor. No me gusta. Pero sí me parece esencial que en esas evaluaciones se le devuelva a la escuela los resultados. Se diga, mira, en tal aspecto de lengua es donde más se está fallando, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo va la capacitación? Etcétera. O sea, la devolución a la escuela, decirle a la escuela, mira, vos en relación con el barrio estás un 80%, en relación con la provincia tanto, etcétera, etcétera. Es decir, que sea una herramienta de autodiagnóstico y de oportunidades de mejora de programas de capacitación. Después yo creo que habría que extender la jornada escolar. Esto tiene sus opositores. Lo curioso es que los opositores de esto, gracias, todos llevan a sus hijos o aún a sus nietos a escuelas que son de doble jornada del sector privado. Y entonces en esas escuelas tienen expresión artística, deportes y recreación hecho de manera sistemática, segunda lengua, tecnología, pero no, doble jornada es excesivo. Es increíble, pero es así, esto yo les cuento, es así. Entonces, en la sociedad hay un sector que los chicos acceden a todo esto en la escuela, un sector intermedio donde los padres más o menos se la rebuscan y le dan la clase de esto, de lo otro, o el club, etcétera, con esfuerzo, y otro sector que tiene muy poco acceso a todas estas posibilidades. Si un chico que, por ejemplo, tiene vocación por la música, digamos, nunca se encuentra de manera sistemática con la música, no solamente que no va a descubrir su verdadera vocación, sino que va a tener problemas en desarrollarse como persona, porque no ha encontrado cuál es realmente aquello para lo cual él se siente inclinado y tiene, digamos, mayores competencias.
Entonces la doble jornada para mí no es más de lo mismo, no es un centro de apoyo escolar, es esto, es darle a todos la oportunidad de tener una formación diversa, de ver, percibir, participar en los distintos procesos de aprendizaje. Y una cosa que tiene todavía mucho menos partidarios es la que yo considero que debería existir, que es competencias laborales en la enseñanza media. Siempre que se habla de esto, la gente dice, sí, las escuelas técnicas. Fíjense, ¿no? Qué concepto erróneo que tenemos, que se asocia lo laboral a ir a la escuela técnica. No. La Argentina tiene una experiencia riquísima. Acá hubo cientos de miles de personas que con el título de perito mercantil, que era un título secundario, se ganaron dignamente la vida, porque no pudieron o no quisieron seguir estudiando. Y era un título que daba una competencia laboral y permitía llegar a rangos importantes en una compañía. Por no hablar de las maestras o los maestros, era un título de escuela secundaria. Y también estaban las escuelas técnicas. O sea que la Argentina tiene una experiencia muy rica. Las leyes, toda la ley de educación nacional, todas dicen que hay 3 funciones de la escuela media. Formar ciudadanos, que como vimos me parece que está regular la cosa. Formar para estudios superiores y para el trabajo. Lo dice claramente. Y hay una resolución del Consejo Federal del año pasado, 216/14, que reconoce que esta función no se está cumpliendo y plantea algo para mí muy pobre. Dice, bueno, vamos a hacer certificación de cursos de capacitación laboral de alcance nacional. Después busco y los cursos duran de 30 a 120 horas con un promedio de 60. Eso no es una competencia laboral, eso es un diplomita que sí, por ahí te la puedes rebuscar. Los chicos, y en especial en sectores de bajos recursos, no le ven el sentido a la escuela media por 1000 razones, por su choque con la cultura adolescente, por muchas otras cosas y solicitaciones del mundo, pero también porque te dicen, no, si mi primo terminó y hace 2 años que está sin laburo, por ejemplo, ¿no? No se dan cuenta, sin embargo, que en realidad el diploma de la escuela media, hoy yo llamo el carnet de no exclusión. Porque para cualquier empleo formal, hoy en día casi en el sector formal, que es muy importante para tener coberturas sociales, te van a pedir el diploma de escuela media. Pero no es un carnet de inclusión, porque el contenido de ese diploma es realmente muy acuoso. Entonces yo creo que este es un tema que habría que considerar seriamente. Pero ya acercándonos al final, yo creo que una clave fundamental es una nueva carrera docente y en particular volver a hacer atractiva la profesión docente. Volver a ser atractiva la profesión docente, que ha dejado de serlo gradualmente hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo ha dejado de ser. Ahora puede ser que con el hecho de que, porque la universidad es como que tiene mucho más prestigio. En la Argentina es un sistema muy particular de formación docente, porque hay 1200 institutos de formación docente, cosa que no ocurre en casi ningún país. Y ahora hay cada vez más universidades que se están involucrando en la formación docente. Yo creo que esto puede ayudar a darle por lo menos mayor prestigio social. Pero yo creo que hay que hacer una carrera mucho más atractiva. Tenemos el caso de Finlandia, que está muy lejos de nosotros en todo sentido, que tuve oportunidad de visitar el año pasado. Ser docente en Finlandia tiene el mismo prestigio que ser médico o abogado. Son las 3 carreras más elegidas. De cada 10 personas que se presentan para ser maestros y profesores, ya sea maestro o profesor, en Finlandia es aceptada una. Pero en Ecuador, que está más cerca de nosotros, por lo menos geográfica y culturalmente, y en la lengua, los puntajes más altos, limitativos para poder entrar a la universidad son en las carreras de ciencia de la salud y en todas las carreras que tienen que ver con la educación. Correa, presidente de Ecuador, califíquenlo como ustedes quieran, pero ha hecho cosas en la educación sumamente interesantes, entre otras estas. Yo creo que nosotros tenemos que ir
a una nueva carrera docente que tenga criterios distintos de promoción, que incluya gradualmente una mayor jerarquización salarial. Yo creo que tenemos que tender a un nivel de ingreso que sea una profesión más o menos comparable con cualquier otra, nada más y nada menos. Ahora, para eso también hay que hacer cosas que aumenten la eficacia en el uso de los recursos, porque también hay mucho derroche. Y entonces, si yo quiero hacer doble jornada, quiero hacer jerarquización salarial y tengo una muy mala organización del sistema, donde son pocos los días de clase, es mucho el ausentismo, no hay clima de trabajo en el aula, por más que ponga plata, plata y plata, es muy probable que no tenga resultados. Entonces yo creo que hay que acompañar estas políticas de aumento de los recursos con una mejora sustancial de la organización del sistema, que difiere mucho entre provincias. Hay algunas que lo tienen mejor que otras. Esta en particular, yo creo que tiene un tamaño tal el sistema educativo que aún con el mayor de los ingenios es extremadamente difícil de administrar, y hay que ingeniarse para buscar otro tipo de soluciones. En fin, ya terminando, ahora en serio, fíjense, menciono, la ley de educación nacional tenía 2006, 9 años atrás, 9 años atrás. Decía, por ejemplo, que los mejores docentes se propenderá a que enseñen en las zonas más necesitadas. Eso estaba sujeto a cláusulas laborales. No se ha puesto en práctica. También decía que los maestros puedan llegar a la mejor jerarquía salarial permaneciendo en el aula, porque acá el premio, si sos bueno, es que te vaya del aula, y entonces van perdiendo mucho recurso humano. Esto tampoco ha sido puesto en práctica. O sea, hay buenas normas legales, muy poco puestas en práctica. Está empezando a ocurrir esto de concentrar las horas en la escuela media, que yo creo que es esencial, de tal manera que en cada escuela exista un equipo de trabajo, donde si yo soy profesor, tengo, 2 horas o 4 horas de lengua, voy 2 días, 2 horas y 2 horas, entro y salgo, me voy, no conozco apenas al director, no conozco a mis colegas, no sé si hay tutores, tampoco los conozco mucho, a los padres de los chicos menos que menos, no estoy integrado, no hay un trabajo de una escuela ahí, ¿no es cierto? Es como una especie de lugar de paso. Eso está en vías de empezar, pero es un tema realmente esencial. Y entonces, para terminar, yo creo que una clave del futuro de la Argentina es aprovechar la enorme dotación de recursos naturales que tenemos, aunque ahora estén un poco alicaídos. La soja no vale $550, sino 380 o 370, y el petróleo de vaca muerta que ya estamos gastando a cuenta, resulta que en vez de 100 vale 50. Pero de cualquier manera, Argentina, y podemos hablar de la minería, de la pesca, de todo tipo de recursos, es un país con muchos recursos naturales, cuya estrategia central debería ser usar las rentas de esos recursos naturales para invertirlas en los recursos humanos. Este para mí tiene que ser un corazón, no digo el único, pero un corazón de la estrategia de la Argentina, de tal manera que en 20, 30 o 40 años, no importa, va a ser un proceso largo, yo seguro que no lo voy a ver, hayamos construido una sociedad con mayor inclusión, con mayor movilidad, sin privaciones tan tremendas como la desnutrición, una sociedad integrada en última instancia, donde la desigualdad social también se reduzca, porque Argentina, a pesar de que ha habido alguna reducción en el último periodo, en los últimos 10 años, sigue siendo un país todavía de alta desigualdad. Esta para mí es una de las claves de la estrategia de Argentina de mediano y largo plazo, y por eso me parece un gran acierto haber puesto a esta convocatoria de conciencia interior producción,
educación, nutrición. Esas tres cosas tienen que ir juntas. Y si conseguimos eso, creo que realmente vamos a construir otro país. Muchas gracias. En nuestro cerebro y en nuestro corazón seguimos, como en los tiempos de siembra y de cosecha, seguimos incorporando cada vez más conceptos. Comenzamos con la producción, como decía Juan, seguimos con la educación. Ahora nos vamos a tomar 10 minutitos, tenemos un café aquí a la vueltita para degustar, el que guste tomar un cafecito. Tenemos también la posibilidad, afuera está la gente de CONIN, de Saldungaray, que está ofreciendo los libros del doctor Abel Albino. También es un libro muy interesante, yo lo tengo hace muchísimos años cuando comenzó a sacarlo el doctor Albino. Y en 10 minutos nos encontramos acá, no más, para poder disfrutar también de la exposición del doctor Albino y luego del panel con los 3 expositores y con las preguntas de ustedes. Vayan haciéndolas y nosotros, por favor, vamos a través de los muchachos de Conciencia Interior, vamos a ir pasando por los pasillos para recoger las preguntas y así poder hacérsela a los 3 panelistas. Gracias.